Muy bendecido día, que Dios los bendiga. Comenzamos una nueva transmisión, amén. Sabemos que, como digo, cada domingo tenemos una enseñanza, un recordatorio, y es lo que Dios anhela de nosotros, que cada día podamos absorber la palabra de Dios. Y hay pensamientos que vienen a nosotros que nos dicen, qué aburrido, siempre lo mismo. Pero también me di cuenta de algo, hablando con distintos hermanos de distintas iglesias, que nosotros repetimos mucho lo que hablamos y lo que enseñamos, ¿no? Y que muchas veces pueden parecer como aburrido, como puede ser molesto, pero no estamos valorando que cada una de estas cosas las vamos aprendiendo de memoria. ¿Por qué le digo esto? Miren, yo estoy muchas veces ministrando hermanos o hablando con otros hermanos de otros lugares y les pregunto los versículos de la palabra de Dios o les pregunto qué estrategia tiene el enemigo, cuáles son las armas, cuáles son las herramientas. Ellos no lo saben. Le digo un versículo de la palabra que me lo digan de memoria, que ellos sigan. Por ejemplo, Dios tiene pensamiento de bien y se quedan como diciendo, no sé. Cuídense de qué, de las maquinaciones del diablo, algunos me dicen, y otros quedan como que no. Le voy dando distintos versículos de la palabra de Dios y no lo saben. ¿Qué dice Romanos 2, por ejemplo? No lo sé. ¿Qué dice Proverbios 18? No lo sé. ¿Para qué sirven los mandamientos de Dios? No, los mandamientos de Dios son los pecados, lo que no podemos hacer. Y ahí les explico todo lo que nosotros aprendemos, y muchas veces hay pueblos, personas, hermanos o ataques espirituales que te hacen comprender que no comprende uno por qué están repitiendo, viviendo o exhortando o hablando siempre lo mismo. Pero es algo que necesitamos nosotros. En nuestro intelecto queremos escuchar algo nuevo, pero eso algo nuevo se va a olvidar en el momento. Cuando venimos y volvemos a repetir y repetir y repetir y repetir, basándonos en cosas nuevas, ¿verdad? Mezclando cosas nuevas, viene una obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una memoria, recordamos la palabra que nos fue implantada continuamente. Hay una guerra espiritual y la única manera de ganar la guerra espiritual es aprendiendo de memoria o sujetando esa palabra a nuestro corazón para que nuestra carne no haga lo que quiere. Fuimos llamados a libertad y que nuestra libertad no nos lleve a hacer lo que nosotros queremos, sino que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y nosotros necesitamos entender que debemos conocer la palabra de Dios para poder vivir la palabra de Dios, para poder predicar la palabra de Dios, para poder estar preparado con la palabra de Dios. Sé que es difícil, pero nuestro corazón y nuestro espíritu, si está preparado, vamos a estar preparados, limpios, cuerpo, alma y espíritu, como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, pero tenemos que tener el conocimiento de pelear continuamente. El repetir y repetir, Jesús te ama, murió por vos, arrepentite, hace esto, hace el otro, es lo que te ayuda a que cada día puedas entender que tenemos que tener un temor y un temblor con nuestro Señor, para poder hacer su voluntad y demostrarle que nosotros rechazamos todo lo que el mundo nos da. Muchas veces hay situaciones o cosas que caemos, pero son pequeñas debilidades que nosotros debemos mantenernos fuertes para poder seguir adelante, para tratar de dejar y agradar a Dios, porque justamente lo que aprendemos es para conocerlo a Él, para rechazar las cosas del mundo, y cuando se presentan las cosas del mundo, nosotros poder arrancarlas, decirle no y demostrar a Dios que lo amamos a Él por sobre todas las cosas, por sobre lo que se me presente, por sobre lo que esté delante mío. De eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata el memorizar, de eso se trata el tener el temor de Dios. Hay guerras espirituales, estamos en casa, estamos bien, pero de repente empezamos a hablar sobrenaturalmente, cosas que te llevan al espíritu y empiezan a venir opresiones, empiezan a venir sueños, empiezan a venir muchísimas situaciones que no entendemos por qué, pero es en un instante, como que viene el momento de la palabra y de repente se siente
una opresión impresionante. Ahí es donde demuestra que la guerra espiritual es real. Esa opresión que sentimos, si lo sentimos en la casa, esa opresión trae molestia, incomodidad. Ahí es donde empiezan los malos pensamientos. De esos malos pensamientos, encima que está todo pesado, molesto, incómodo en el espíritu y no lo sabemos discernir, viene un problema, una mirada, un gesto que mezclamos con eso y empezamos la pelea, la división. Y no sabemos distinguir aún que el problema que está en casa empieza con una opresión espiritual. Que cuando vemos un problema, lo primero que sentimos es en el corazón un aplastamiento. Y ya me va a molestar. Y ya estoy concentrado tanto en esto que mezclo cualquier cosita con una ira, con una bronca y no me doy cuenta que es la opresión que está en el espíritu lo que debo vencer, no la situación, porque mi guerra no es contra sangre ni carne. Y debo entender, debo salir de esa situación, debo dejar esa situación de lado para poder tener la calma y la paz y después que pase. Esa es la guerra que como hombres y mujeres estamos viviendo nosotros cada día, pero no estamos entendiendo que es continuamente lo que estamos pasando. Amén. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice. ¿Cómo te rogué que te quedases? ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Mire cómo la palabra de Dios acá nos prepara que nosotros debemos entender la palabra de Dios. Hablaba hoy de las repeticiones. Esa repetición que nosotros tenemos en nosotros crea una riqueza de palabra. Esa repetición, esas molestias, ya lo sé, que esto, que el otro, te van a ayudar a que el Espíritu Santo pueda utilizar firmemente esa palabra que tenés dentro de tu corazón, que no va a haber duda, que no va a haber una falta de certeza cuando tengas que predicar, porque justamente es lo que Dios necesita de un hombre y de una mujer de Dios cuando habla la palabra de Dios, que lo que está predicando, que lo que está diciendo esté seguro, tenga la certeza completa en su corazón, la fe de que lo que está hablando es real. ¿Para qué? Cuando tenga esa fe, cuando podamos declarar una palabra de bendición, de sanidad, de libertad, de liberación, el enemigo se tenga que ir, porque justamente esto es por fe, no es por obra. Yo puedo predicar hermoso, pero si no tengo fe en lo que estoy predicando, en lo que dice la palabra de Dios, en la confianza de la palabra de Dios, no voy a poder hacer absolutamente nada. Necesito yo pelear y batallar con mi ego, con mi orgullo, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, y tener la palabra de Dios para cuando confesar la palabra de Dios tenga un respaldo de parte de Dios, para que Dios pueda ver en mí esa fe y esa certeza y Él pueda respaldar y ser glorificado a través de nosotros por nuestro Señor Jesucristo y darle la gloria solamente a Él. De eso se trata el repetir, de eso se trata el escuchar una y otra vez siempre lo mismo, de eso se trata las repeticiones de la palabra de Dios. Pablo dijo, no me cansaré de repetir. ¿Por qué? Porque justamente el repetir es memorizar, es guardar en el corazón. Y le pregunto a los hermanos y le tomo lección, pero no se dan cuenta, piensan que lo digo por decir. Se le toma lección a los hermanos y se les dice, a ver, ¿qué dice Romanos 2? Y uno que otro
que realmente se anima y tiene la seguridad de lo que dice la palabra de Dios, lo dice, pero otros que están en duda, que todavía no toman la palabra de Dios con verdad, no toman la palabra de Dios o no toman esa responsabilidad de entender que la palabra de Dios es lo que tiene que vivir dentro de nuestro corazón y hablarlo, tienen vergüenza y no lo hablan aún, pero después cuando uno habla, ellos también después se ponen a hablar. No se lo conocen de memoria, pero lo van sabiendo, lo van hablando. Y es necesario la repetición de la palabra, es necesario guardarla en el corazón, es necesario para que cuando venga uno y te saque ese tema, te saque esa palabra, sepas cómo defenderte, sepas cómo hablar, sepas que tener la seguridad en Cristo Jesús, que esa palabra dice de esta manera, debo actuar de esta manera porque entendí de esta manera, me lo repitieron una y otra vez, y tengo la fe y la certeza y no va a haber demonio que venga a engañarme o a decirme lo contrario. Pero a veces no entendemos que nuestro propio ego, nuestro propio orgullo nos dice, no, yo quiero aprender algo nuevo. Sí, vas a aprender algo nuevo, tal cual que vas a aprender algo nuevo. Pero lo vas a recordar, lo vas a memorizar cuando tenga que pasar ese momento de adversidad. Pero cuando se te repitió, va a pasar el momento de adversidad, el momento de prueba, el momento de dificultad. No, la palabra de Dios dice así, tengo que moverme así. Por ejemplo, va a pasar un momento que están hablando mal de alguien, que están juzgando a alguien, y automáticamente se te va a activar Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Estamos acostumbrados a hablar lo uno de los otros. Y esta palabra nos enseña que tenemos que enseñar y corregir a no hablar de los demás, sino escuchar, analizar y orar para que esa persona cambie. Tenemos que ser maduros. No tenemos que hablar de más o decir cosas de más, sino hablar lo que tenemos que hablar, traer el problema y orar por nuestros hermanos, no destruirlo, ayudarlo, edificarlo, no hacer una oración contraria. Una oración contraria es algo desagradable a Dios, es algo contra el Espíritu Santo, es algo de contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña que debemos orar los unos por los otros para bendecir, ayudar, levantar, pedir el cambio de esa persona, no destruirla. Señor, esto, Señor, lo otro, es una persona mala, sacar el ministerio, eso es una oración de hechicería, es una oración de brujería, es una oración que justamente hacen los brujos. Los brujos oran para destruir a las personas, para traer maldiciones a la persona con tal de sacar algo beneficioso de ello. Necesitamos nosotros entender, batallar, estar en nuestro corazón entendiendo que todo lo que aprendemos, que todo lo que pasamos lleva un trabajo, tiene un propósito. Y si todos los versículos que estamos diciendo en la iglesia, por ejemplo, Proverbio 18:20, ¿qué dice Proverbio 18:20? No lo sé. Proverbio 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y aquel que la ama comerá de su fruto. Ya son dos versículos que te ayudan en el momento que están hablando, en el momento de la adversidad, en el momento que vas a juzgar, en el momento que vas a hablar. Te enseña que en tu palabra está el poder de atar, manipular todo lo espiritual para traer maldición a la persona como un brujo. Está el Romanos 2, no juzgué. Por lo cual eres inexcusable, hombre, que quiere que seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo y juntas ira para el día del juicio, lo dice la palabra de Dios, porque tú que juzgas vives, haces todo lo mismo. Ya son dos palabras en las cuales tenemos que aprender de memoria, porque el enemigo es astuto, quiere traer división el uno al otro. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? ¿Qué es una doctrina diferente? Vos tenés tu casa, tu pastor, tu líder, ¿sí? Ellos fueron procesados de una manera por Dios. Cada uno tiene un ministerio diferente, una enseñanza diferente a otro varón o a otra mujer. Tu pastor, tu líder o aquel que Dios puso a cargo, Dios lo preparó en una cierta prueba, en una cierta dificultad. Por eso es que vos estás bajo la cobertura de ese pastor, porque dice la palabra de Dios, yo pondré pastores según mi corazón. Pero tenemos que entender, hay veces que hay pastores que justamente son simplemente utilizados para que te llegue la palabra, para que conozcas el ambiente o el lugar, el proceso o la prueba o el dolor o lo que sea.
que aprendas de ese lugar, pero que sigas bendiciendo a ese pastor, a ese líder, a ese hermano, a quien sea que te está haciendo mal, porque Dios está preparando tu corazón para moverte en el lugar que Dios ya tiene asignado para vos, pero no te puede mover a ese lugar hasta que no pases esa prueba, ese aprendizaje del dolor, de la molestia, de la incomodidad, de la persecución, de la traición. Si Jesús lo pasó, nosotros lo debemos pasar. Cuando nosotros vivimos esta situación, le presentamos a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y Dios vio el corazón que soportamos, que aguantamos, que hicimos lo que tuvimos que hacer. Por amor a Dios, solamente por amor a Dios, Él se encarga de cambiar al pastor, al líder o a la persona, o llevarte al lugar que Dios ya prometió para tu vida. Es lo que me pasó y hablo por lo que me pasó. No estoy enojado ni hablo mal ni nada de nadie. Simplemente, si no hubiera pasado esa situación, hoy no hablaría como hablo, no expresaría lo que expreso de corazón, con la enseñanza y la sabiduría que Dios quiso que yo aprenda en el momento que me sentía como un gusano, que me sentía defraudado, que me sentía como me sintiera. No importa, yo tendría que entender que lo que hago lo hago por Dios. Y después Él te llama, después Él es el que te prepara, Él es el que te respalda en todo lo que hagas. No puedo tener palabras excelentes, no. Tengo que hacer estudio para ahí poner palabras excelentes porque están escritas. Cuando uno piensa de qué manera va a hablar, piensa de qué manera va a dar un léxico y pone de una manera u otra de la mejor manera posible y ahí queda. Pero en el momento que uno habla, en el momento que uno expresa la palabra, no es lo mismo que cuando está escrito, no es lo mismo. Sale del corazón, sale con un sentimiento, sale con verdad, sale con seguridad en el corazón. Necesitamos saber que cada situación que nosotros pasamos representa esto. Por eso es que dice que debemos tener la doctrina de tu casa, lo que Dios mandó. ¿Por qué? Porque tu pastor fue preparado para ese lugar y enseñar justamente lo que está enseñando en ese lugar. Cuando aprendiste todo lo que tenías que aprender, tenés que entender, y dice la palabra de Dios, que los postreros, ustedes, serán mayor que nosotros, los primeros que somos los pastores que estamos enseñando. Todo lo que nosotros enseñamos queda incorporado en su corazón. Prueba, dificultades, falla, maledicencia o lo que sea que estemos haciendo nosotros los pastores, queda implantado en su corazón, pero ustedes a través de la palabra de Dios guardada en su corazón tienen que saber cómo resolver esa situación, soportar hasta que el Señor lo pueda llamar. Deben entender cada uno de ustedes que todo tiene su propósito, todo tiene un llamado, todo tiene un lugar de aprendizaje para nosotros. Por eso, si yo estoy en una iglesia, escucho un pastor acá, un pastor acá, un pastor acá, un pastor acá, y otro testimonio, y otro, va a haber un momento que va a haber una confusión. ¿Por qué va a haber una confusión? Porque el pastor, porque el líder va a enseñar de lo que vivió, va a enseñar de lo que pasó, va a enseñar de lo que él pudo tener victoria. No puede enseñar otra cosa que no sea esa. Por eso cada pastor pasó su proceso, pasó su dificultad, pasó todo lo que pasó, pero aprendió a través de eso a tener confianza, fe, y por eso fue llamado para ser pastor. Y como él pasó esa situación, ustedes van a pasar una situación similar y van a entender que van a tener que aprender de él hasta que Dios los levante, hasta que Dios los arranque o hasta que Dios les dé su propia iglesia. Se puede entender lo que es, por qué no debemos tener distintas doctrinas. Dice la palabra de Dios, examinadlo todo, pero retened lo bueno. Entienda a través de esta palabra. Si va a escuchar la prédica de otro pastor, no quiera hacer o tener lo que tiene ese pastor. Ore, busque, primero desarrolle lo que Dios le dio, para que Dios le dé lo que tiene ese pastor. Muchos hoy por hoy, pero el pastor no tiene esto, el líder no tiene esto, que el otro, y empiezan a comparar el uno al otro. Claro, si la preparación es distinta, dice la palabra de Dios, que la iglesia es con un cuerpo, y cada cuerpo tiene todo distinto. Tengo mano derecha y mano izquierda, parecen iguales, pero no son iguales. Por más que yo haga, si pongo así, ¿es igual esto? No, porque este dedo mira para allá, este dedo mira para allá, pero acá está la palma y acá está el dorso. No son iguales, parecidos pero no son iguales. Hay muchos pastores, pero no todos los pastores predicamos igual, no todos los pastores pasamos la misma adversidad, no todos los pastores pasamos las mismas situaciones. Necesitamos entender que en los caminos de Dios actúa, prepara en multiforma. Multiforma representa
muchas formas. Y no podemos nosotros seguir adelante si Él no está con nosotros. Por eso es que Dios nos preparó a cada uno de nosotros de una manera, Dios nos preparó a cada uno de nosotros de una forma, Dios nos preparó a cada uno de nosotros en un pensamiento, en una doctrina que debemos seguirla, aprender lo que queramos aprender, para que cuando Dios diga a cada uno de nosotros, a partir de ahora vas a comenzar a enseñar y a desarrollar todo esto. El desarrollo de un pastor no se trata solamente de lo que vivió o aprendió. El desarrollo de un pastor se trata de sentarse con un hermano, con una hermana, conocer su problema, conocer su situación, conocer cómo habla, conocer todo lo que ellos tienen en su corazón e ir aprendiendo. Ya escuché, aconsejé, listo, algo aprendí de él. Ya aprendí, aconsejé, algo aprendí de este otro. De este otro, de este otro, de este otro, de este otro. Siempre de testimonio nosotros vamos aprendiendo como pastores. Pastores que no escuchan a los hermanos, que no se sientan a hablar con ellos, ¿qué fruto puede tener en su corazón o qué puede seguir aprendiendo? Porque el problema de un hermano, de una hermana, dándole un consejo, yo voy a aprender la situación que tuvo, que yo no la pude haber tenido como pastor, pero esa persona sí lo tuvo. Parece injusto, molesto, parece que no cambia, parece todo mal, parece eso, nada más que eso. Ahora, yo aprendí de él, vi la victoria, vi el cambio. ¿Y cómo está, hermano, con el problema? Gracias a Dios, bien, porque oré, porque ayuné, lo que hablamos, lo que dijo. Ya tengo una enseñanza, ya tengo un diseño de algo malo que puede sacar algo bueno. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué te pasó? Sí, hermano, estuve peleando con la pornografía, estuve peleando con esto. Bueno, hermano, vamos a hacer esto. Mira, nos vamos a juntar toda la semana, vamos a declarar todo pensamiento, queda bajo los pies de Cristo en el nombre de Jesús, y los llevo cautivo ahí y voy a tratar de cambiar. Cada vez que venga ese gusto, ese deseo, lo que sea, agarre y piense, no lo tengo que hacer, a mi Señor no le agrada, todo pensamiento lo llevo cautivo a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Y trata de pelear con vos mismo para no volver a hacerlo, y vas a ver el cambio. Después, con el tiempo pasó, ya aprendí algo nuevo, aprendí de este, después de aquel del chumerío, aquel de la pelea, aquel de la arrogancia, aquel de la soberbia, aquel de esto. Cuando me di cuenta como pastor, de todos ustedes yo también fui aprendiendo. De eso se trata. Justamente la doctrina que tenemos en la casa es de lo que pasamos diariamente, continuamente los hermanos en Cristo, y debemos estar todos juntos y en armonía, confiar el uno al otro. Mira, tengo un hermano que pasó esto, vos estás pasando esto, mira, habíamos hecho esto, y se hace fácil. Necesitamos estar los unos con los otros, contar los unos con los otros, necesitamos hablar los unos con los otros, tener una madurez en el espíritu. Necesitamos eso, pero muchas veces no podemos, porque hay gente rebelde, hay gente soberbia, hay gente altiva que no quiere cambiar y no toman y no reciben la palabra de Dios y no entiende que toda situación que estamos pasando tiene un propósito para cambiar. Como me dicen, escuche lo que me dicen, pastor, pero usted enseña, pero veo que no hay cambio, veo que no hacen esto, y ahora me doy cuenta. Usted enseña, pero gente que no está en la iglesia, pero ellos hacen lo que quieren. Yo lo escucho hablar a usted ahora, que me está enseñando esto ahora, pero uno toma las cosas como quiere y por eso es que no cambia. Gente del mundo, fui a arreglar una heladera y me dijo eso. Impresionante, la gente del mundo se da cuenta y nosotros no nos damos cuenta. Somos iglesia, somos hombres y mujeres de Dios que tenemos que demostrar a través de nuestras actitudes, de nuestros gestos, que somos verdaderamente hijos de Dios. Dejar ya de lado el orgullo, la soberbia, lo que está dentro de nuestro corazón. Necesitamos nosotros cambiar esa situación. Todo lo que está afuera es externo, ¿no? Hay cosas que están mal, pero con la palabra de Dios vamos a empezar a cambiar. Pero eso solamente Dios te lo pone, Dios te enseña. Eso es lo que enseña la iglesia. Debemos escuchar, debemos tener la paciencia para seguir adelante. Eso es una doctrina. Ni prestes atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Cuando nosotros, ¿qué son las fábulas? Las fábulas son aquellas personas, aquellas situaciones o enseñanzas
que me imagino que va a ser de esta forma. Debemos imaginar esto. Yo supongo que debo vivir así. Eso son fábulas. Es algo inventado, algo que no está escrito en la palabra de Dios. Imaginarse no es vivir la palabra de Dios. Son fábulas genealógicas interminables. Lo genealógico es lo que vivió mi papá en la antigüedad. Predicaban de esta forma, hacían de esta forma. En la iglesia tenemos este diseño, tenemos así. No. Dios va cambiando porque Dios no cambia, nosotros cambiamos. Lo que enseñamos cambia porque los tiempos cambian, las situaciones cambian. Hoy lo que se predica a lo que se predicaba antes no es lo mismo. ¿Por qué? Porque antes había respeto, los chicos respetaban, era otra manera de pensar, se saludaban todo. No había todo lo que había, la tecnología que hay hoy corrompió todo el mundo. Y si hay tecnología, la manera de enseñar, la manera de predicar la palabra de Dios tiene que ser acorde a ese tiempo, sumando todo lo que es la tecnología, todo lo que está pasando, todo lo que es la moda, sumando todo eso. ¿Por qué? Porque si vivimos de la misma manera que vivimos antes, hablando de la misma manera que vivíamos antes te decían, si no seguís a Dios, te vas a ir al infierno. ¿Pero por qué decían eso? Porque no había los pecados que habían ahora. Antes, el que quería pecar, pecaba porque él quería. Hoy, si pecamos porque se presenta multiforme manera de pecar, multiforme que antes no existían. Hoy en lo que mirás, en la moda, en la manera de vestir, en la manera de hablar, que hasta la manera de hablar cambió hoy. Son distintas las doctrinas, las de antes y las de hoy, pero cada una se va acomodando conforme el pecado nuevo que fue saliendo. Porque antes no había pornografía, porque no existía la tecnología. Empezó a sentir la tecnología y empezó a ver ¿qué? Pornografía. Antes no había ciencia ficción, películas de ciencia ficción que hoy matan la fe. Y dice, el espíritu de incredulidad de este siglo cegó. ¿Por qué cegó? Porque estamos mirando cosas falsas, que son verdaderas, pero a la vez son falsas y te ciegan espiritualmente para que no puedas ver. Y debo cambiar la manera de predicar, ya no acorde a lo que era antes, porque dice la palabra de Dios, debemos salir de la doctrina de Cristo. ¿Por qué la doctrina de Cristo? ¿Qué está mal? No está mal. La doctrina de Cristo es perfecta, es salvación, es libertad. La doctrina de Cristo, lo que Él enseñaba en aquel tiempo, no habían hoy el pecado que está. La doctrina de Cristo es justa, perfecta siempre, pero no tenía sumado los pecados que hoy están habiendo en este mundo, y debo salir de esa doctrina. No olvidarme de nada, del bautismo, de la imposición de las manos, de las sanidades, de las señales, de adorar y de exaltar a Dios, de mantenerme puro. No debo salir de eso, pero agregar lo otro. Con la nueva doctrina que hoy traemos es para salvación del alma, para rechazar toda la basura que hay en el mundo. Ahora pueden entender lo que es una doctrina. La doctrina se mueve a los tiempos presentes. No viven estancado en el tiempo pasado. El tiempo pasado te juzga, te condena. ¿Pero por qué te condena? Porque en el tiempo pasado no recibíamos todo lo que hoy estamos recibiendo con tanta libertad. Allá no se recibía que mirabas a alguien y enseguida y se te entregaba y que esto y que el otro. Tenemos que entender que los tiempos cambian, pero nosotros debemos movernos siempre conforme la palabra de Dios. No dejamos que Cristo esté dentro de nuestro corazón por ciertas circunstancias que pasan afuera, que nos culpamos a cada uno de nosotros. Debemos saber, debemos entender que la palabra de Dios es viva, eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma. Debemos entender que esto te enseña a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Antes habían cosas malas, pero no eran tan malas. Antes el ladrón te decía, si vos te quedas tranquilo, dame todas tus cosas, no te voy a matar. Tranquilo, lo hago por necesidad. Eso te lo decía antes. Llegó pasando el tiempo. Tranquilo, dame tus cosas porque si no te quemo. Pasó el tiempo. Hoy, dame tu cosa. ¿Te lo diste? Te tiro igual. Así está el mundo hoy. Fue cambiando, y así como fue cambiando la maldad, tiene que cambiar la doctrina, ajustándose con la verdad, con la justicia, el temor, el temblor, la unidad, la santidad. En la palabra, conforme a lo que está acá en los tiempos presentes.
Por eso hay que tener cuidado, no llevarse por fábula, perdón, no llevarse por fábula, sino por la palabra de Dios, siempre por la palabra de Dios. Hoy en los nuevos tiempos, todo lo que se estudia en la iglesia se estudia por palabra de Dios, y le pido a los hermanos que vienen a la iglesia que presten atención, porque estamos en los últimos tiempos y esto es lo que nos va a salvar cuando estemos delante del trono de Dios, porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa, una palabra ociosa que justificarte con palabrerías de suposición, no, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado, por tus palabras será condenado. Cuando esté delante de la presencia de Dios, lo único que me va a salvar son la palabra de Dios. Reclamar o proferir la confianza que tengo a través de la palabra de Dios. No va a haber otra manera. El mundo está condenado por falta de conocimiento, porque no dispuso su corazón a aprender la palabra de Dios. Cuando esté delante de Dios y me va a decir el Señor, ¿por qué mentiste? Señor, yo sabía que tu palabra dice que no debía mentir y que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero también yo sé que tu palabra dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me arrepentí, te pedí perdón y reconozco, Señor, que mentí muchísimas veces. Pero tu palabra dice, Señor, que aquel que deja su corazón delante de ti y se humilla, tú perdonas su pecado. Me di cuenta y era una pelea personal que yo tenía. Señor, yo me humillé delante de tu presencia, te pedí ayuda. Y el Señor que te va a decir, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque peleaste, porque batallaste, porque los valientes heredarán el reino de los cielos. Y si yo no sé todo esto, cómo defenderme delante de su presencia, reclamando su verdad, reclamando su justicia, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Se entiende lo importante que es la palabra de Dios? No es cualquier cosa. Esto para un hombre común y corriente es una carga, es una molestia, es una incomodidad. Ahora le pregunto, ¿por qué piensa usted que cuando se pone a leer la palabra se duerme? Cuando se pone a leer la palabra pasa algo. Se pone a leer la palabra, los pensamientos vienen y no te dejan. Se pone a leer la palabra y siente culpa de ciertas cosas que está pasando. Se pone a leer la palabra y de repente se concentra en otra cosa. Se pone a leer la palabra y tiene ganas de terminar lo que no pudo terminar cuando estuvo libre. Porque el enemigo sabe, la carne sabe que es lo único que te puede salvar, pero usted en su alma no lo sabe. Por eso es que tiene tanta oposición. El entender, conocer la palabra de Dios, arrepentirse de todo corazón y que sepa la palabra de Dios no quiere decir que lo va a salvar. No. Conocer la palabra de Dios lo salva si solamente vive la palabra de Dios, no si la sabe. Si usted lo sabe va a poder decir todo, pero el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu, la falta de perdón, el mirar y el juzgar a los demás, a hablar mal de los demás, es lo que lo condena. Porque la palabra de Dios me enseña a amar a mi prójimo como a mí mismo. Hacer el bien a aquel que te hace mal. Orar por el que te ultraja y te persigue. Eso es lo que te salva. Eso es lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas. Cambiarnos, ayudarnos, bendecirnos, hacer diferente en nuestras vidas. Nosotros estamos en esta tierra aprendiendo la palabra de Dios a ser completamente diferente en esta tierra. De eso se trata justamente la palabra de Dios. Ser diferente. Yo no puedo cambiarte a vos, no puedo cambiar a los hermanos. Te lastimaron, te humillaron, dijeron esto, se dijeron el otro. Ellos conocen la palabra de Dios, van a tener que rendir cuenta. Yo te lastimé, te humillé, pido perdón. Te lastimé y te humillé, voy a tener que rendir cuenta por lo mal que estoy haciendo. Es personal, es individual. Quizás, como dije, quizás el enemigo me utilizó a mí para lastimar tu corazón, para hablar algo, para decirte algo que te dolió. Pero es un proceso personal. A ver cómo está la palabra de Dios, para tener paciencia, para tratar de cambiar o tener odio en tu corazón. Y quiero decirles, Jesús nos mostró en la palabra de Dios que esto puede acontecer. Cuando Pedro le dice en las emociones, maestro, vayámonos de aquí, que no te acontezca tal cosa. Jesús no lo mira a él, primero hace una liberación y después le habla. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Listo, hizo la liberación, echó fuera a Satanás. Y después le enseñó a Pedro y le dijo, porque tú no miras las cosas de Dios, sino miras con los ojos de hombre. ¿Cómo estamos mirando las cosas? Como ojo de hombre, entender, se está enseñando
aquel que te tiene que proteger, aquel que te tiene que enseñar, aquel que te tiene que guiar, muchas veces va a ser utilizado por Dios, porque esa fe ciega o ese pensamiento que creemos de santidad no existe en nadie. Por eso puedo ser utilizado yo, puede ser utilizada la pastora, puede ser utilizado cualquiera, para que entiendas que el único que es santo, justo, perfecto, correcto es Dios. Que maldito el hombre que confía en el hombre y se toma de un brazo de carne. No se tomen de mi brazo, de que lo que yo digo, sino de lo que dice la palabra de Dios. Voy a tratar de instruirlo conforme la palabra de Dios, no conforme mis deseos o lo que yo creo o lo que yo pienso. Tiene que estar escrito lo que te digo que hagas. Puedo tener la iglesia, puedo tener todo, pero no todos son iguales. No todos son iguales. Uno piensa de una manera, el otro piensa de otra, uno actúa de otra manera, otro de otra. Ninguno es igual, cada uno tiene su decisión propia. Estamos solamente para enseñar, aprender y disponer nuestro corazón en tratar de cambiar nosotros personalmente. No echen la culpa a la iglesia. La iglesia lo único que hace es enseñarte la palabra de Dios. Y las personas lo único que hacen es tomar de lo que quieren de la palabra de Dios y accionar en lo que quiere la palabra de Dios. Como dije el sábado pasado, nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que está mal, pero sin embargo hacemos lo contrario. De eso vamos a tener que rendir cuenta el día del Señor, en el día que venga el juicio. Estamos acá en la iglesia solamente para aprender. Van a hablar mal de vos, te van a humillar, te van a maltratar, te van a decir esto, que sos un inútil, que sos esto, una prostituta, un ladrón, un drogadicto, un borracho, un fumador, lo que sea, lo que sea. Pueden decir todo eso, ellos van a tener que rendir cuenta. El que tiene que tratar de cambiar sos vos. No te importe lo que digan los demás. Si Jesús lo pasó y lo vivió así, no quisieron escucharlo acá, listo, me voy a predicar a otro lado. Y se iba a predicar a otro lado. Y él no se iba culpando, Señor, ¿por qué no me escuchan? Están viendo los milagros que hago. Él se quejaba de eso. No. El que quiera tomar lo va a tomar. El que no quiera tomar va a tener que rendir cuenta por sí mismo. El reino de los cielos es salvación. El reino de los cielos es sabiduría. El reino de los cielos es algo personal. No depende de mí que ustedes sean salvos. No depende de mí que ustedes cambien. Dependen de ustedes cómo tienen la palabra de Dios y el temor y el temblor que tienen por el Señor. Punto. No existe otra manera. Porque el día que esté allá yo voy a tener que rendir cuenta por lo que predico ahí arriba. Pero ustedes van a tener que rendir cuenta por lo que no hicieron o no memorizaron o no guardaron en su corazón de lo que se enseñó. ¿Por qué? Porque lo que se enseña no es para estar bien delante de mis ojos, es para estar bien delante de Dios y para demostrarle a Dios allá afuera en sus hogares qué es lo que están viviendo, cómo están teniendo la palabra de Dios y qué es lo que está saliendo de su boca. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Sí? Dice en el 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De eso se trata, de eso. Por eso en el principio dije, estarán cansados de que repita lo mismo, repita lo mismo, repita lo mismo, repita lo mismo. Pero cuando está esto guardado en el corazón y cuando empezamos a tener ese mandamiento de lo que estamos aprendiendo, porque lo que hoy se enseña continuamente y se repite muy continuamente es los pensamientos, estar preparados los pensamientos. Dios tiene pensamiento de bien y no tiene pensamiento de mal. Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre, es lo que... Cuídense de las maquinaciones del diablo, es lo que activa justamente la boca. ¿Sí? Necesitamos entender que muchas veces lo que se te enseña es aburrido y es molesto, es incómodo. Sí, es molesto, aburrido y incómodo. Pero es una verdad que nadie te va a sacar cuando aprendiste la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo, en Dios. ¿Y cómo son esas armas? Los versículos de la palabra de Dios. Yo declaro un versículo de la palabra de Dios, le corto la cabeza al diablo. Yo declaro el versículo de la palabra de Dios y deshago todas las obras del diablo. Yo declaro un versículo de la palabra de Dios y ordeno que la enfermedad se vaya. Declaro un versículo de la palabra de Dios con fe y con certeza y la enfermedad, el demonio, la lascivia y todo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Eso es lo que debemos entender. Versículo de la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Sabiendo que todo lo que tengo en mi corazón procede de su Santo Espíritu. Procede de su amor, procede de su poder y activando lo que Él puso dentro de mí. Este espíritu de vida que es la potencia,
es la sanidad, es la liberación. Este espíritu que está acá es la conciencia, lo que me enseña, lo que me guía. Y a veces muchos dicen, no, yo no escucho al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me habla, el Espíritu Santo no está conmigo. ¿Sabés que sí te está hablando? ¿Sabés que cuando discernís que hay algo que estás haciendo que está mal y que a Dios no le agrada, es el Espíritu Santo hablándote? Porque no es tu alma, es el Espíritu Santo. Porque dijo Jesús, Él les recordará y les enseñará todas las cosas que yo he hablado. O sea, que cuando hiciste algo mal, pero yo no tengo que robar, eso a Dios no le agrada. ¿Eso pensás que sale de vos? Por ejemplo, le doy el ejemplo. Fíjense, estaban los 12 discípulos y de repente Jesús dijo, ¿quién piensa que soy yo? Lo dijo Él. ¿Quién piensa que soy yo? Uno dijo así, uno dice que eres Elías, otro que eres profeta, otro que eres esto. Y Pedro sale de su corazón y dice, sé que tú eres el Cristo. Él lo dijo por decir, no, salió de su corazón. No salió con seguridad como él pensaba decirlo, pero él dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué le dijo el Señor ahí? El Espíritu habló a través de él. Y él estaba casi como, tú eres el Cristo. Si tú tienes palabra de vida, ¿a dónde iremos? Todas estas palabras salieron así. ¿Y qué le dijo Jesús? Él reveló. Esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Se da cuenta que muchas veces pasan situaciones. Esas pequeñas cosas, no debo robar. No tengo que hablar de esa manera porque yo ya cambié. Y no sos vos, no es tu alma, no es tu carne. Es el Espíritu que mora dentro de tu corazón, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Cada vez que el Espíritu te habla, te muestra el error. Cada vez que hiciste algo mal y sentís culpa en tu corazón, no, esto no lo sé, el Espíritu Santo te está diciendo, arrepentite, porque vas a ser perdonado, pero aprender de esta situación. Eso es vivir en el Espíritu, eso es tener un amor no fingido, un amor limpio, un amor real, una buena conciencia de la fe no fingida. Eso justamente es el Espíritu Santo. A veces no entendemos porque es tanto el problema, tanta la dificultad, tanta la situación que tenemos al frente de nosotros que no nos damos cuenta que es el Espíritu Santo guiándonos, hablándonos, y Él nos está hablando no de la manera que nosotros queremos. A veces decimos, a ver qué me habla el Espíritu Santo, y prestamos el oído. Ajá, bien, Espíritu Santo, lo voy a hacer. No, solamente el Espíritu le habla al Espíritu, no le habla a la carne. Porque la carne y el Espíritu se oponen el uno del otro, lo dice la palabra de Dios. El Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. ¿Y cómo vas a escuchar algo audiblemente, naturalmente, si no estás en el Espíritu? Cuando nosotros parece que escuchamos audiblemente, lo escuchamos espiritualmente, como un pensamiento, pero con un sonido que resalta. Un sonido, ahí escuchás espiritualmente, natural, audiblemente al Espíritu Santo, no con la carne, sino con el Espíritu. Porque lo que vos escuchaste audiblemente vas a estar, ¿escuchaste esa palabra? ¿Escuchaste? No, yo no escuché nada. Lo vas a escuchar solamente vos porque habla directamente a tu espíritu. Sepamos discernir lo que es espiritual y lo que es natural. O va a estar otro, ¿escuchaste? Sí, escuché un grito, un movimiento, era esto. Dios tiene propósito con todo. Algo está preparando en esa situación y tenemos que darnos cuenta. Vivimos cosas sobrenaturales, el silbido, que te llaman por nombre. Che, llamaron, ¿escuchaste? Me dijeron por mi nombre. No lo escuché. Hay un llamado de atención, que eso es algo espiritual, que te tiene que despertar, que algo está por acontecer, que te prepares para que la lucha espiritual va a estar, que te prepares porque Dios te va a visitar. Es según. Pero el que está en el Espíritu solamente. Dicen al 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, yo puedo estar predicando ahí, pero hablar con mis suposiciones y dejando de lado la palabra de Dios. Hablar con cosas y conciencias naturales, situaciones naturales y dejando la palabra de Dios. Siempre utilizo cosas seculares y naturales, pero siempre acompañada a la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que traiga convencimiento, que sea la palabra de Dios que forje los corazones a través de lo que estoy hablando, que Él sea, que aumente la fe en todas las situaciones. Pero hay un problema con los hijos de Dios.
que Dios advierte, y les digo, Dios advierte antes de que acontezcan las cosas. Cuando acontecen las cosas, se tomaron por lo que pasó y se olvidaron de lo que Dios lo preparó atrás. Se sienten cargados, se sienten frustrados, se sienten mal, quieren dejar los caminos de Dios, dicen que no tienen fuerza, dicen que no aguantan más, dicen montones de cosas y se olvidan que Dios ya lo preparó antes que acontezca. El verdadero Hijo de Dios está preparado en todo tiempo. Dice que nosotros tenemos que estar preparados todo tiempo, de fuera, dentro y fuera de tiempo. Debemos estar preparados, porque vamos a ser probados en la iglesia, vamos a ser probados afuera, vamos a ser probados todo, pero eso es algo personal, es algo personal. Dejemos ya que las emociones naturales sigan gobernando y haciéndonos olvidar lo que Dios habla. Siempre se dice, Dios puede utilizar al esposo, a la esposa, al tío, al líder, al pastor, a la pastora, a quien sea, Dios puede utilizar. Pasan situaciones como esta, hablaron mal del pastor, hablaron mal de los hermanos, hablaron mal de esta situación, hablaron mal del vecino, hablaron mal de todo. ¿Y dónde está la enseñanza que Dios te dio antes de que esto acontezca en tu vida? De eso se trata la palabra, estar alerta en todo tiempo, porque todos vamos a pasar situaciones para ser probados en el corazón. Por eso es que dice la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven como si fueran, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos siendo preparados con estas situaciones. Si hay un momento difícil, que hablaron, que te humillaron, que te maltrataron, que hicieron esto, que yo habré hablado algo mal, esto, lo que sea, pesa en tu corazón lo que te dijo la palabra de Dios anteriormente. No me justifico con esto. Vengan, hablen, pregunten a su hermano, a mí, a la pastora, al pastor, a quien sea, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿O por qué se dijo esto? ¿Cuál es el fin? O esto si no lo entendieron. Necesitamos aprender el uno del otro. Amén. Por eso dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esos que son doctores de la ley te van a enseñar montones de cosas. Pero lo cierra un versículo de la palabra de Dios cuando dice que a los verdaderos hijos de Dios lo vas a conocer por sus frutos. Pueden tener muchas palabras, pueden tener muchas leyes, pero donde te miraron bajo los hombros, eso ya no viene de parte de Dios. Alerta. Hablaron como diciendo, ¿qué acaso vos no sabés? Alerta. ¿Sí? Te miraron como diciendo esto o lo otro, o cuando te enseñaron con una soberbia y una altivez. Alerta. Examinadlo todo, pero retener lo bueno. Con esto no quiero decir no lo escuchen. Sí, escuchen, por algo no estudiaron la palabra de Dios, pero no aprendan la soberbia y la altivez del corazón. Les voy a dar un ejemplo. Póngale que hay una iglesia grande, con mucha gente, y que de repente el pastor dice, bueno, vamos a cerrar la puerta, nadie va a entrar y va a salir, vamos a hacer liberación. El que quiera salir ahora, que salga, y el que se quiera quedar, que se quede. Ejemplo, ¿no? Y que de repente hay gente que se empieza a levantar y se empieza a ir. Y que el pastor de arriba del púlpito diga, ¿vieron? Ahí están los que no quieren ser libres, los que les gusta estar en el mundo y tener demonios. Y cierran la puerta. Oran y hay una manifestación tan grande y hermosa dentro. Hay liberaciones, hay sanidades, hay de todo. ¿Sí? Supongan que termina la reunión todo. Ahora le pregunto, Dios acompañó a este varón, se hizo milagros, se hizo liberación, todo, porque lo hizo de corazón y con fe, porque la fe es lo que hace todas estas cosas. Ahora, le pregunto, esa afirmación y lo que habló en mal de la otra persona, ¿qué es lo que pasó ahí? Ellos quieren seguir de la forma, quieren tener demonio, no quieren ser libres. ¿Los condenó? ¿Los juzgó? ¿Los ató a algo? No, él habló de lo que realmente estaba pasando, ¿verdad? Pero no se dio cuenta que esa palabra, esa manera de hablar despectivamente es algo que entra dentro del corazón de sus propios líderes, y después sus líderes o la gente de la iglesia, cuando ve algo con esto, ¿qué es lo que hacen? Actúan con juicio. Actúan de una manera despectiva porque el pastor lo hizo, porque el líder lo hizo. Cuando hablamos mal de otra persona como pastores, como líderes o como hermanos,
Eso es lo que estamos enseñando. Y se aprende más rápido lo malo que lo bueno. Él sin darse cuenta, capaz que no fue su mala intención hacer eso, sino que tendría que haber hablado, vamos a bendecir igual a los hermanos y que tengan libertad. Nos vemos, hermanos. Y no se preguntó, quizás viven lejos. Quizás que si se quedan una hora más no tienen para el remis, no tienen para el transporte, se quedaron sin colectivo. Y como él dijo, no vamos a quedar una hora. Vaya a saber, capaz que era las 9 o las 10 de la noche, cerrando la puerta y me voy a quedar sin vehículo. No sabemos. Debemos nosotros pesar en nuestro corazón el porqué antes de hablar o decir algo de una persona. Este es un ejemplo que le doy. Es un ejemplo. Y lo que queda mal es justamente hablar de esa manera. Como líder, como pastor, es lo que van a aprender. Puedo aprender la palabra de Dios, que la palabra de Dios es amor. Pero dentro de mi corazón, en el inconsciente, yo te puedo, mientras estés tranquilo, te voy a predicar amor y bendición. Amor y bendición. Pero cuando hay un momento difícil, ese amor y bendición se transforma en una maldición. Porque está guardado en el corazón. Porque así como dijo algo que le molestó, que le incomodó a él, cuando le incomode a ese líder, a ese siervo, quien sea, haga lo mismo, es lo que va a tener dentro de su corazón. ¿Pero por qué? No porque es mala la persona, no, porque simplemente pequeñas actitudes o pequeñas palabras en lo íntimo o de arriba del púlpito es lo que va aprendiendo a juzgar mal. En lo íntimo, pastor, mira, está pasando este problema. Bueno, déjala, que se arregle. Dios se va a encargar de él. Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo como líder? En vez de enseñar, amén, voy a tratar de hablar, a ver qué puedo corregir. Hacerlo con amor, hablar con amor. No traer ese problema, a usted le digo también, no traer ese problema y hablar esa malicia del corazón. Este no aprende, ya está condenado, no aprende más. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y es peor todavía cuando lo hacemos con personas que no conocen a Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es necesario nosotros entender lo que estamos haciendo, que tiene que ser de amor. Todo lo que salga de nuestro corazón tiene que enseñar amor, tiene que enseñar paciencia, tiene que enseñar consejo. Ahora, lo que estemos viviendo nosotros dentro de nuestro corazón, eso es personal. Cómo juzgás, cómo hablás, cómo pensás. Mientras esté en la mente es una tentación, pero de la mente se va a trasladar a los sentimientos. Esos sentimientos y esas emociones que están dentro de nuestro corazón se materializan a través de una palabra para que salga en la realidad. Porque primero empieza en el espíritu, y en el espíritu no siento nada, simplemente es uno, mira vos, pero realmente se materializa cuando cae en el corazón, cuando cae adentro, acá. Acá toma forma, acá comienza a moverse, a gestarse, ¿sí? Lo que va a ser materializado, lo que voy a ver, lo que voy a tocar y lo que voy a palpar. A veces no entendemos que estar en el espíritu es tener la palabra de Dios para que lo que salga de mi boca salga conforme la palabra de Dios y no conforme el enemigo, porque muchas veces vemos, se gesta, tengo bronca, sos un inútil, listo, ahí salió. Ahí salió lo que estaba en el espíritu, lo que necesitaba el enemigo. La herramienta que él necesita, toma, anda y matalo. Toma, quédate acá. Toma una cama, toma un asiento, toma esto, demonio, quédate acá. Eso es lo que debemos entender. Somos, queriendo ser doctores de la ley, somos hombres y mujeres que decimos, aprendemos la palabra de Dios, pero no quiero escuchar siempre lo mismo. Vas a escuchar cosas diferentes, pero ¿qué vas a poder retener para poder defenderte en el momento de la dificultad? ¿Sí? Quiero que todo lo que hablemos, todo lo que hablé, todo lo que se dijo, caiga en el corazón. Hoy podés estar ahí, escuchando esto, no sabes por qué, pero quizás tus pensamientos te agobian. Quizás el dolor de tu corazón te agobia. Podés tener plata, podés tener oro, una buena camioneta, podés tenerlo todo, pero sentís que algo falta dentro de tu corazón y eso que falta dentro de tu corazón lo único que hace es mover tu soberbia, altivez, el carácter. No, pero yo soy bueno con todo. Pero cuando mirás de reojo a alguien, siempre nosotros buscamos desquitar con alguien la frustración que está dentro de nuestro corazón. Siempre buscamos de una u otra manera sacar lo que hay dentro de nosotros a través de la palabra, del gesto, de la mirada. Como yo estaba escribiendo la otra vez, y el soberbio busca maltratar al más humilde o al más pequeño para saciar la molestia y el dolor de su alma. Porque siempre hablar de los demás
es justamente lo que te hace sentir bien. Sí, porque yo soy mejor. Y esa altivez de espíritu te arranca momentáneamente ese vacío que tenés en tu corazón. Y vivís, estás tan vacío, tan frustrado, amargado dentro del corazón, que vivís mirando el problema de los demás, tratando de dejar tu problema de lado para sentirse bien, para sentirte bien. Y esa es una equivocación tan grande. ¿Por qué? Porque encima que te sentís mal, estás acumulando enemigos allá afuera, los cuales después cuando necesites vas a estar solo. Y después de eso que estás solo, viene el suicidio, viene la pérdida de todo, viene la depresión, que no entendés por qué te pasan las cosas. ¿Todo por qué? Por tus pensamientos. Y dice la palabra que Dios tiene pensamientos de bien y no tiene pensamientos de mal. Y si hoy estás ahí, escuchando esto, medí en tu corazón, pensá en tu corazón, ¿qué es aquello que está mal, que te está lastimando, que te está humillando? ¿Qué es aquello que la carga que tenés? ¿Por qué la soledad que tenés? ¿Por qué la gente no te escucha? ¿Por qué la gente no quiere entender lo que le estás hablando y lo que le estás diciendo? Es por lo que das, por tu mirada, por tu gesto, por tus palabras. Es justamente eso, no es otra cosa, es eso y nada más. Porque nosotros somos lo que activamos y desactivamos, lo que traemos bendición y lo que traemos maldición. Pero nuestras actitudes, nuestra forma de ser, van a tener gente que realmente tenga amor. O van a tener gente que solamente sean cuervos que te quieren comer por lo que tenés o por lo que le das. Necesitamos entender que hay dos tipos de corazones. Aquel que da con amor y aquel que da con condición. Aquel que da o que lo siguen solamente por obtener algo a cambio. Nosotros no tenemos que mirar si tienen plata u oro, no tenemos que mirar su condición, tenemos que mirar su corazón, porque más allá de todo, ellos tienen un corazón, sienten dolor y muchas veces son lo que son porque justamente tienen dolor en su corazón. Por eso es que simplemente en esta hora bendigo tu vida, tu entrada, tu salida, tus pensamientos, que pueden ser pensamientos que te agobian, pensamientos que te atormentan, que te perturban. En el nombre de Jesús declaro paz en tu corazón en esta hora, paz en tu corazón en esta hora, paz en tu familia, paz en tu trabajo, paz dentro tuyo. No te voy a declarar ni plata ni auto, no voy a declarar nada de eso, porque eso viene con añadidura aprendiendo la palabra de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que pedimos una casa, un sueldo, pedimos esto. No hace falta pedir eso. Trata de cambiar. Lee la palabra, vas a ver cómo todas las cosas vienen solas. Y te vas a dar cuenta, hubiera hecho esto de un principio, me hubiera encargado de guardar esta palabra en mi corazón, de esforzarme por aprender la palabra de Dios y Dios sustenta todo. Es lo único. Mientras pienses en tu carne, quieras hacer las cosas con tu fuerza, se van a hacer las cosas más difíciles. Pero cuando dejas de lado todo eso, Jesús, en ti confío, empezás a leer la palabra, empezás a ayudar a una persona que necesita, dándole un consejo, quiero que veas cómo empieza a ver el cambio. Ahí vas a ver la gloria de Dios, porque la palabra de Dios dijo, encárgate del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Van a ver la diferencia. Háganlo. Hagan la voluntad de Dios, ayuden al que necesita y van a ver cómo Dios te va a sustentar, porque vas a ser bendecido para bendecir. Lo dice la palabra de Dios. Así que los bendigo en esta hora con esta palabra y que haya sido de edificación y de bendición todo lo que hoy hemos aprendido. El reino de los cielos no es cuestión de las muchas palabras, sino de aprender y accionarla, vivir la palabra de Dios. Para vivir la palabra de Dios debemos conocerla. Amén. Los bendigo y nos estamos viendo. Hoy el culto comienza a las 5 de la tarde, pero a las 18 comienza la predicación. Amén. Los bendigo y los invito que a las 18 estén para poder ver la predicación. Le doy gracias a Dios por su vida. Amén.